Ya, bueno, empezamos, estimados estudiantes, con la clase del día de hoy. Sí, antes de nada vamos a ver una continuación del tema anterior que quedó pendiente, que estábamos viendo cómo encontrar la fuerza resultante al aplicar más de una fuerza en un cuerpo. Ya habíamos visto aquí cómo qué pasa cuando aplicamos en este caso dos fuerzas que van en la misma dirección y en el mismo sentido. Ya habíamos dicho que cuando van con estas características, las fuerzas se van a sumar, ¿sí? Cuando las fuerzas se aplican en la misma dirección, pero en sentidos opuestos, ahí en cambio las vamos a restar, ¿ya? Y vamos a terminar de ver este ejercicio que es cuando las dos fuerzas actúan en direcciones perpendiculares. No, ya no tengo aquí el valor de las fuerzas. ¿Quién se acuerda el valor de las fuerzas? Porque hicimos con otro ejemplo. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto eran las fuerzas? Eran 12, creo que era una. Si tienen por ahí el valor de las fuerzas que hicimos la clase anterior. 12 y fuerza 12 y 10. Ya, 12 y 10. Ya. Entonces, 12 y 10. Ya. Hacia la derecha aplica la fuerza a la señora. Y decíamos, hacíamos una comparación como que la señora tenía un poquito menor de fuerza del hombre. Entonces, miren, de aquí hasta acá aplica una fuerza. Lo voy a resaltar aquí con otra linecita. Espero que no se me dañe la figura que quiero hacer, ¿ya? Entonces, ¿ya? Hacia acá es la fuerza. Recuerden que de aquí del centro de gravedad sacábamos las fuerzas. Aquí le vamos a poner un cuadrito para que ustedes se acuerden que del centro de gravedad salen las fuerzas. Entonces, esta fuerza de aquí, la de la señora, yo lo hice así como un plano cartesiano para que se entienda de mejor manera. Ya miren, entonces aquí tenemos el centro de gravedad del cuerpo y de ahí recuerden que sacamos las fuerzas. Entonces, la primera fuerza, que vamos a sacar es la de la señora. Ya lo Buenas sacamos noches, de Lizy. aquí. Buenas noches, bienvenida. Lo sacamos de aquí del centro de gravedad. Ya lo sacamos hacia acá, que hacia acá van a medir 10. Ya, esa flechita de aquí mide 10. Ya, esta mide 10. Y en cambio el señor empuja hacia arriba, como pueden darse cuenta aquí, empuja hacia arriba. Pero como les decía, las fuerzas de gravedad, para las fuerzas, las graficamos desde el centro de gravedad del cuerpo. Entonces, no está aquí el centro de gravedad del cuerpo, sino este es el cuerpo que están empujando. ¿Ya? Entonces, de aquí, en cambio, le sacamos la otra fuerza que la aplica hacia arriba el señor. Esta es un poquito más larga porque es de 12. Y la señora, recuerden que aplicó la fuerza de 10. Eso será con otro color. Ya, ahí. Entonces, hacia la derecha aplica la señora una fuerza de 10. Y hacia arriba aplica el señor una fuerza de 12. ¿Ya? Entonces este vale 10 y este vale 12. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos ya en esta situación así? Verán, cuando son perpendiculares, miren, aquí se forma un ángulo de 90 grados, antes de nada, ¿ya? Y cuando son perpendiculares, miren, está un poquito, se lo ve medio complicado para sacar la fuerza resultante, pero se aplica un procedimiento que se llama el procedimiento del polígono. ¿En qué consiste?
en que nosotros esta fuerza de 10, que esta vale 10, le vamos a trazar su paralela que salga desde la puntita de aquí de la flecha. ¿Sí? Desde aquí la vamos a trazar a la paralela. La paralela significa la misma fuerza, miren, es la misma fuerza, pero la trasladamos para arriba, es paralela, ¿sí ven? Y que salga de aquí de la flecha de la otra fuerza, ¿ya? Y esa la vamos a hacer un poquito entrecortada para que no, así, entrecortada. Y la flecha de acá, la otra fuerza que va hacia arriba, lo mismo. La misma fuerza, el mismo tamaño, en la misma dirección, tal como está, miren, así tal como está, aquí paralela así. En cambio, que salga en cambio de acá de la flechita de la otra fuerza, de aquí. Ahí. Y también la vamos a dejar entrecortada. ¿Ya? Porque esas solo son paralelas. Las fuerzas en sí aplicadas son estas dos de aquí y esas son paralelas. En el punto donde se unen, estas dos paralelas, porque esas ya vienen a ser las paralelas de las dos fuerzas. En el punto donde se unen, se traza otra flechita desde el origen hacia acá. Justo donde se unen las dos fuerzas paralelas. Y esta fuerza de aquí viene a ser la fuerza resultante. Esta de aquí viene a ser la fuerza resultante. Entonces, ¿cuánto mide esta fuerza resultante de aquí? Porque eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cuánto mide? Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Esta fuerza viene así. A ver. Perdón que ya la tracé mal. La fuerza resultante se la traza desde aquí también. Desde el centro de gravedad hacia arriba. ¿Ya? Bueno, antes de continuar, ¿qué tal le ven en el trazo? Esa también viene desde aquí. Todas salen desde aquí, desde el origen. Bueno, se mueve. Todas salen de ahí del origen. Entonces no se olviden, para trazar, cuando sean perpendiculares, ustedes tienen que trazar primero desde el centro, hacerse un cuadrito así para que digan que ese es el cuerpo que están empujando, el cuerpo que están utilizando. Ya miren, ahí está bien. Ya, a ver, ahora sí, los escucho. Para trazar, porque ustedes van a tener que hacer la tarea, este ejercicio de aquí, pero ustedes creo que lo van a hacer con, no recuerdo, con 7 y con 9 me parece que es. 9 y 5, Liz. Ya. Entonces ahí ustedes tienen que trazarlo así, similar. ¿Ya? Entonces, qué sé yo, pueden poner para acá el 9 y que para arriba vale 5. O para acá 5 y para arriba 9. No importa, ahí cómo le pongan así, no importa. ¿Ya? A ver, para trazar, entonces, ¿hay alguna pregunta en el trazo? Esas ya las vimos. ¿Hay alguna pregunta en el trazo? Para ahorita indicarles cómo ya De mi parte, la no, fuerza Liz. resultante. Ya, entonces verán, recordemos, No, Lisa. la fuerza que se le aplica a la derecha vale 10, que es la fuerza de la señora. La fuerza que va para arriba vale 12, que es la fuerza que aplica el señor. Trazamos paralelas de ambas fuerzas y en el punto donde se unen estas dos paralelas, trazamos desde el origen otra flechita, otro vector y esa viene a ser nuestra fuerza resultante. ¿Cuánto vale? Si ustedes verán, lo hacen en su cuaderno con una regla, midiendo. Si yo tuviera aquí, pudiera medir con una regla aquí. Por ejemplo, yo mido aquí justito que mida 10 y hacia arriba medir 12. Aunque eso se lo puede hacer a escala, como que medio centímetro vale 1 centímetro. O lo pueden hacer así que les salga el gráfico grande, no importa.
o en borrador para ver. Y al trazar las paralelas con escuadras, trazándolas exacto, ya, ese es el método gráfico que ustedes lo pueden hacer. Y al unir, cogen la misma regla y miden la flechita y ya tienen una idea de cuánto vale. ¿Ya? Esa es una manera que se puede encontrar la resultante, haciéndolo así, por medio de gráfico. Ahora, buscando ya por medio digamos, analíticamente, o sea, aplicando ya fórmulas, es a través del teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras, perdón, se utiliza en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que un ángulo mide 90 grados. Ustedes pueden darse cuenta aquí que si yo cojo esta línea de aquí, con esta y con esta, ¿qué figura se me formó? Así. ¿Sí? Un Un rectángulo. triángulo. Un triángulo Un triángulo. Un rectángulo. Un triángulo rectángulo, aquí así. Miren, solo la línea negra, esta línea de aquí y esta. ¿En dónde está el ángulo de 90 grados? Está aquí. Aquí mide 90 grados. ¿Sí? Aquí. Aquí mide 90 grados, pero entre la morada y la roja. Todo mide 90 grados. Ya la mitad ya no va a valer 90, sino ya va a valer 45 este ladito de aquí. Pero aquí en ese triángulo de aquí, el que mide 90 grados es aquí. Y solo en los triángulos rectángulos se utiliza el teorema de Pitágoras. Para que tengan una idea, en el triángulo, para utilizar el teorema de Pitágoras, tenemos que reconocer cuál es la hipotenusa y cuáles son sus catetos. Entonces, el lado más largo de un triángulo se llama hipotenusa. Ustedes se pueden darse cuenta aquí que el lado más largo va a ser la fuerza resultante. Si se dan cuenta que este es el lado más largo del triángulo, esta de aquí se viene a llamar hipotenusa. Y este de aquí es un cateto, yo le puedo decir cateto A y este cateto B. ¿Ya? Entonces, hipotenusa, un lado se llama cateto A y el otro lado cateto B. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, que la hipotenusa la vamos a representar con C. La hipotenusa al cuadrado, ya, esa es mi hipotenusa al cuadrado, es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Ya? Ese es el famoso teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Yo les decía aquí en fuerzas, esa es mi fuerza resultante. Esa es la fuerza que aplica la señora, que vale 10. Y esta de aquí, como es paralela, mide lo mismo acá. ¿Y cuánto mide esta? Esta mide 12. Quiere decir que esta de acá también mide 12. Esta mide 10 y esta de acá arriba también mide 10. Lo que no sabemos es cuánto mide la de aquí, la resultante. Entonces, buscamos cuánto mide la resultante, que viene a ser la hipotenusa. Si hablamos de triángulo, la resultante viene a ser nuestra hipotenusa. Entonces decimos C cuadrado, sigamos trabajando así, para que no se confunda, sino yo puedo poner fuerza resultante, ¿ya? C cuadrado es igual a A cuadrado. Aquí ya tenemos un valor elevado al cuadrado. ¿Cuál será? Pues este de aquí. Yo les dije que esta se llama hipotenusa, un cateto. Yo voy a decir que este es mi cateto A. Puedo decir también que este es el A y este es el B. O este es el A y este es el B. No importa. Yo voy a coger este orden. Yo voy a decir que este es el cateto A. ¿Y cuánto mide este cateto A? Este cateto A mide 10. ¿Se acuerdan? Que era la fuerza de la señora, que valía 10. 10 al cuadrado, porque es al cuadrado el cateto, más B al cuadrado. B al cuadrado, que viene a ser el otro cateto, este cateto de aquí. ¿Cuánto vale este cateto? Este cateto es paralelo al de acá. ¿Y cuánto valía este? Valía 12. 12. Al cuadrado.
Y seguimos resolviendo. Entonces decimos c cuadrado, todavía no puedo hacer nada, c cuadrado es igual, y elevamos al cuadrado lo que tenemos acá. 10 elevado al cuadrado significa que el 10 tiene que multiplicarse por sí mismo 2 veces. 10 por 10 100. más 12 por 12, 144. 140. Ya, muy bien, seguimos. Hacemos la suma. Hacemos la suma. 100 más 144, que nos da 244. 244. Hasta ahí creo que estamos muy bien con la resolución de este ejercicio. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que despejar esta hipotenusa de aquí, que en las fuerzas viene a ser nuestra fuerza resultante. ¿Qué pasa? Está elevada al cuadrado. Recuerden que para despejar tiene que quedar sola, así, sola, en un solo miembro. ¿Qué hago con este cuadrado que está aquí? Lo paso al otro miembro. ¿Ya? ¿Y cómo lo paso? Cuando es potencia, ¿cómo pasa? ¿Ya? Recuerden, la suma va con la resta, la multiplicación con la división y la potenciación con la radicación. Eso Raíz. entre las dos, ¿ya? Siempre acuérdense eso, cuando hagan despejes. La suma con la resta, es decir, si está sumando pasa a restar, está restando pasa a sumar. La multiplicación con la división, si está multiplicando pasa a dividir, si está dividiendo pasa a multiplicar. Y las potencias con la radicación. Si está como potencia en un miembro, pasa al otro miembro ya no como potencia, sino como una raíz. ¿Ya? Así. Esta potencia de aquí que está en el primer miembro pasa al segundo miembro como una raíz. Raíz de todo lo que está en el otro miembro. Raíz de 244. Raíz cuadrada. ¿Por qué esta me representa raíz cuadrada? Porque aquí la potencia es 2. Si este fuera 3, pues pasa acá como una raíz cúbica. Pasaría Cuadrado. Cúbica ahí, pero es cuadrada porque está el 2. pasaría así. Si está 3, pasa como una raíz cúbica, así, con índice 3. Pero como les digo, como aquí está 2, está el cuadrado, pasa entonces como una raíz cuadrada. Ya, esas son las condiciones en los despejes. Así ve, raíz cuadrada. No es necesario que vaya este 2 porque no hay raíces por decir, de índice 1, nunca, ¿ya? Entonces, por eso, cuando no tiene aquí el índice 2, se sobreentiende que es cuadrada. Pero dejémosle ahí para que ustedes tengan idea de dónde salió. Y sacamos la raíz cuadrada. En la calculadora, raíz cuadrada de 244 significa dos números multiplicados. O sea, un número multiplicado por sí mismo 2 veces tiene que darnos 244. ¿Cuánto nos da ahí? ¿Alguien tiene para sacar la raíz cuadrada? 122. A ver, raíz cuadrada de 200, por ejemplo, raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 nos da 16. Raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. Raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9, así. Hay que buscar un número que multiplicado por sí mismo 2 veces nos dé 244. Nos queda en decimal, nos queda 15,62. ¿Sí? Es decir, 15,62 por 15,62 tiene que darnos 244. O al menos aproximado porque estamos trabajando con decimales, ¿ya? 15,62. Este es el valor de C. Y C
es, ya les dije, este C viene a ser la hipotenusa, C, A y B. Entonces este C de aquí, también conocido como nuestra fuerza resultante, le vamos a poner por acá en un ladito. Entonces la fuerza resultante de este ejercicio es 15,62 newtons. ¿Sí? Porque estamos hablando de fuerzas. Listen, y ahí, por ejemplo, yo le medí con la regla, le hice, y le medí con la regla, así en centímetros, y me salió 15,7 centímetros, 6, 7 centímetros, 6 centímetros y medio. Ahí. Entre esos está, entre el 60 y el 70, ¿no es cierto? ¿No ve que esos días son? Sí, sí. 15,6, tiene más 6 milímetros. Milímetros, sí, 15 centímetros, 6 y medio, 6. Sí, ahí está bien. Porque ya este 2 ya, imagínense, ya son medidas más chiquititas. ¿Ya? Entonces, miren, ahí, si usted lo ha hecho con la regla, ya tiene una idea de cuánto tiene más o menos que salir en la respuesta, ¿ya? Y tiene que... Sí, dice, sí. Al hacerlo con el teorema de Pitágoras. Entonces, la fuerza resultante, miren, aquí por favor pondrán ustedes lo que vale esta. Yo no le puedo ubicar aquí. Parece que sí puedo ubicarle, a ver. Esta de aquí valía 10 newtons. Allá, las fuerzas las representamos con una letra mayúscula. Entonces aquí le vamos a poner F1. Era la fuerza 1, ¿no es cierto? La de la mujer. Y esta de acá viene a ser la fuerza, la de arriba viene a ser creo que la fuerza 2, algo así fue que estaba planteado el ejercicio. ¿Ya? 12 newtons. Ya, la fuerza 2. Y esta de aquí viene a ser la fuerza resultante. Ya, así tienen ustedes que ubicar las fuerzas. Incluso aquí se le pone encimita una flechita chiquita, también se les pone las fuerzas. Ya, hasta ahí entonces es la actividad que ustedes tienen que hacer. Así similar, pero ustedes tienen que hacerla como dijeron con 9 y 5 newtons. Ya, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Es una pregunta. Hay que medir en centímetros ¿cómo es? ¿Las fuerzas? Lo que esto está haciendo, las fuerzas, perdón. Sí, verán, ustedes sí lo pueden hacer porque las fuerzas que se les envió de tarea no son muy grandes. Imagínense que si hubiesen sido un 15, un 11, sí son ya muy grandes, como que nos va a ocupar toda la hoja del cuaderno. Pero con 9 y 5 creo que sí lo pueden hacer, midiéndole. Ya le dicen, gracias. 9 para acá y 5 para arriba, pero harán con reglas, o sea que salga bien rectito, porque si ya lo hacemos así, digamos, un poquito torcido, ya se nos va a alterar el resultado. Trazan luego las paralelas, como les indiqué, y trazan la fuerza resultante que salga desde el origen hasta acá donde se unen las dos paralelas. Y la pueden medir para que tengan una idea de cómo les tiene que salir aplicando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Ninguna? Vamos entonces a el tema del día de hoy, que vamos a ver las 3 leyes de Newton. A ver, ¿alguien que me ayude a leer? Lea y analiza lo siguiente. El físico, matemático y astrónomo inglés Sir Isaac Newton, 1642-1727, basándose en los estudios de Galileo y Descartes, publicó en 1684 la primera gran obra de la física, Principios matemáticos de filosofía natural. En la primera de las 3 partes en la que se divide la obra, expone en 3 leyes las relaciones existentes entre las fuerzas y sus efectos dinámicos,
Las leyes de la dinámica. Primera ley de Newton o principio de inercia. Segunda ley de Newton o ley de fuerza. Tercera ley de Newton o principio de acción-reacción. Ya, hasta ahí. Como podemos darnos cuenta, nos dice que el matemático, físico, astrónomo Isaac Newton, ya podemos ver los años, 1642, 1727, basándose ya en estudios de Galileo y Descartes, ha publicado en 1684 la gran obra física, que se refiere a las tres leyes de Newton. ¿Cuáles son esas tres leyes? La primera ley, que nos dice que es la ley de la inercia, la segunda ley o ley de fuerza, y la tercera ley, que viene a ser la ley de acción y reacción. Vamos a ver qué nos dice cada una de estas leyes. ¿Alguien más que desea leer la primera ley de Newton o la ley de la inercia? ¿Qué nos dice esta ley? Fue formulada por Isaac Newton. ¿Qué nos dice? A ver, doña Sandra, ¿quién más está por ahí? ¿Qué de primera ley de Newton Sí. dicen? Ya, enuncia que todo el cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que otro cuerpo se interponga y actúe sobre él. Esto quiere decir que todos los cuerpos tienden a mantenerse en el estado en el que se encuentran inicialmente. Es decir, si están quietos, tendrán a permanecer quietos hasta que alguien o algo rompa su estado y los haga moverse. Ejemplo, Ya, hasta ahí. el auto. Ya, hasta ahí verán. Ya. Ya, muchas gracias. En la primera ley de Newton o la ley de la inercia nos dice que todo cuerpo tiende a estar en el estado en el que está. Si está en reposo, tiende a estar en reposo. Si está en movimiento, tiende a estar en movimiento. ¿Qué significa esto? O sea, nos dice al menos que otro cuerpo se interponga y actúe sobre él. Por ejemplo, nosotros vamos en un bus, ya vamos en movimiento, ¿verdad? Vamos en movimiento y el bus frena, ¿qué pasa? Se detiene. Ya, el bus frena, se detiene, es verdad. ¿Qué pasa con nosotros, que también íbamos en movimiento? Nos hacemos un poco hacia adelante, ¿sí? Nos hacemos un poco hacia adelante. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos en movimiento y así el bus frene, se detenga, nosotros nos vamos a inclinar hacia adelante. Es porque nuestro cuerpo tiende a estar en movimiento. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Ya miren aquí. Al menos cuando frena de golpe. También, sí, miren, aquí tenemos este ejemplo de aquí. El carro venía en movimiento, la persona venía en movimiento, pero frenó, como dijo María, de golpe. Miren, y él sale disparado. ¿Por qué? Porque tiende el cuerpo a estar en movimiento. No es porque frenó y ya todo el mundo se quedó quieto. No, ¿ya? Asimismo, eso es cuando un cuerpo está en movimiento. Cuando un cuerpo está en cambio en reposo. Por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que queremos empujar una mesa. Está en reposo la mesa. Y al quererla empujar como que se nos hace un poco más pesada a que cuando ya está en movimiento. No sé si han dado cuenta. Cuando vamos a empezar a empujarla se hace un poco más pesada. Pero cuando la mesa ya empezó a moverse parece que se hace un poco más liviana. ¿Por qué tiende a estarse, se hace como un poco más pesada, no sé qué, no la podemos mover? Es porque el cuerpo está en reposo y tiende a estar en reposo. ¿Ya? Miren aquí, una botella de agua que está en una mesa y tiene ahí una hoja debajo. Si aquí la ala con fuerza a la hoja, la botella no se cae. ¿Por qué la botella no se cae? Porque la botella está en reposo y tiende a estar en reposo. ¿Ya? Aquí nos dice un ejemplo, el auto que frena de manera brusca, desplaza el desplazamiento de un auto quieto, el atleta que no puede parar. Este ejemplo lo hemos visto nosotros en la televisión cuando, por ejemplo, van los atletas que están en la pista corriendo a full velocidad y ya llegan a la meta. ¿Por qué creen que no se detiene de la sola?
Porque están en movimiento acelerado el día. Exacto, ¿no es cierto? Porque está en movimiento y así ya haya llegado a la meta el cuerpo, pues tiende a estar en movimiento. Incluso a nosotros nos ha pasado eso, ¿sí? La bicicleta autónoma. Nosotros, bueno, alguna vez hemos utilizado una bicicleta o hemos visto cómo manejan una bicicleta. Cuando la bicicleta está en reposo necesita que se pedalee, pero ya cuando está en movimiento hay momentos que no es necesario ni pedalear, porque la bicicleta está en movimiento y como decimos tiende a estar en movimiento. ¿Ya? Por eso es la bicicleta autónoma, porque por momentos ni siquiera se pedalea y la bicicleta se mueve. ¿Sí han visto? Sin pedalear se mueve. Ya. La segunda ley de Newton o ley de fuerza, lo voy a leer yo por el tiempo, ¿ya? Sabemos que los objetos solo pueden acelerar si hay fuerzas actuando sobre ellos. ¿Ya? Es decir, un cuerpo se puede mover sí, solo sí se le aplica una fuerza. Que saben que al momento de moverse, o sea, ya interviene la velocidad, todo esto, tiene que actuar una fuerza. Caso contrario, el cuerpo no se va a mover de donde está. La segunda ley de Newton nos dice exactamente cuánto puede acelerar un objeto para una fuerza neta dada. El científico establece que cuanto mayor sea la masa de un objeto, más fuerza será necesaria para acelerarlo. Por ejemplo, vamos a empujar un auto y un camión. ¿En dónde necesitamos más fuerza para poder moverlo? Camión. El camión. ¿Por qué? Porque mientras mayor es la masa de un cuerpo, necesitamos mayor fuerza para acelerar. Es decir, nos dice que la aceleración del objeto, bueno, aquí ya nos habla de fórmula, es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre el mismo e inversamente proporcional a la masa del objeto. Aquí ya nos está hablando de la fuerza, es decir, la fuerza que se le aplica a un cuerpo, la fuerza que yo le aplico al mueble que quiero empujar, va a ser igual a su masa, porque depende de la masa del cuerpo, por la aceleración, es decir, cómo va a ser su movimiento, cómo se va a mover, ¿ya? Fuerza es igual a masa por aceleración. Ojo, aquí no se está refiriendo a nada del rozamiento, nada de esa fuerza de oposición, ¿sí? Directamente. Fuerza es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Aquí vemos una persona que está empujando un auto. Entonces aquí para poder moverlo al auto, lo que el joven necesita aplicarle es una fuerza. ¿Ya qué va a ser igual a fuerza? A la masa del auto por la aceleración. Es decir, cómo se mueve. Más claro, si hablamos de pues ya de velocidad, cómo es su velocidad en cada segundo, ¿no es cierto? Eso es la segunda ley de Newton, ¿ya? La segunda ley de Newton entonces nos habla ya de la fuerza que se necesita para aplicar un cuerpo para que éste pueda acelerar. Aquí yo también les he puesto algo muy importante que es el peso. El peso, verán, esta fuerza lo hacemos cuando aplicamos, por decir, para mover un cuerpo. Aquí lo puse para poder diferenciar. Aquí tenemos que el peso es igual, en cambio, a la masa por gravedad. Nosotros cuando vamos al doctor, nos sabe decir el doctor, ya se hizo pesar, ¿verdad? O vaya a enfermería y hágase pesar. Lo que en sí a nosotros no, lo que nos están midiendo en la balanza es nuestra masa, es decir, la cantidad de materia que tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, nos dice usted pesa 60 kilogramos, 70 kilogramos. No viene a ser el peso, sino que nosotros ya estamos acostumbrados a llamarlo así. No es el peso, sino que es la masa. Ya la masa, porque la masa es la que se mide en kilogramos. ¿Ya? ¿Qué viene a ser el peso? Ya lo vimos al inicio de este tema. El peso, en cambio, viene a ser la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos. Entonces eso ya es, para encontrar el peso, ya es que tengo que utilizar la masa que tengo por la gravedad. Ustedes ya
No sé si hemos visto, no creo que hemos visto aún el tema de gravedad. La gravedad, en cambio, es la aceleración con que caen los cuerpos hacia la Tierra. Y este ya tiene un valor que es constante, que ya lo vamos a ver en los ejercicios. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no vamos a confundir peso con masa. El peso es variable. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, alguien de ustedes algún día o algún familiar, qué sé yo, se hace astronauta, se va a otro planeta, a la luna, su peso va a variar. Pero en cambio la masa es constante. Yo voy a tener 60 kilogramos aquí, en la luna, en Júpiter, en cualquier lado donde yo me vaya, voy a seguir teniendo la misma masa. No es que yo me voy a ir a la luna y ya voy a dejar botando un brazo y ya voy a tener menos masa. No, la masa va a ser, sigue siendo la misma. La masa es constante y el peso es el variable. ¿Y debido a qué? A la gravedad. Porque la gravedad sí es diferente también. Mientras mayor es un cuerpo, mayor es su gravedad. ¿Ya? Bueno, entonces, aquí, este peso de aquí, en cambio, se calcula de manera vertical, porque hacia abajo es donde la Tierra trae los cuerpos, no hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino hacia abajo. ¿Ya? Bueno, aquí nos dice los ejemplos de la fuerza, cuando ocupamos la fuerza para que un cuerpo se mueva, al patear una pelota, al empujar un auto, jugando golf, empujar carritos de compras llenos y vacíos, etc. Ya hasta ahí con respecto a la segunda ley de Newton. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Liz. No, licenciada. Vamos a ver entonces la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, en cambio, es la ley de la acción y reacción. Para ejercer una fuerza, ya lo habíamos dicho anteriormente, es necesario que hayan dos cuerpos. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza a otro cuerpo, eso se llama acción. Lo vamos a indicar aquí en un ejemplo común que nosotros lo practicamos en nuestra casa. Un martillo y un clavo. El momento que se da el martillazo en el clavo, esa fuerza que se aplica viene a ser la acción. Es decir, cuando un cuerpo ejerce una fuerza a otro. El martillo le está ejerciendo una fuerza al clavo. Eso se llama acción. El otro cuerpo también ejerce una fuerza. Es como decir que el clavo reacciona y me devuelve una fuerza. Por eso es que el martillo como que rebota. No sé si se han dado cuenta. ¿Ya? Y esa fuerza, como que el martillo rebota, viene a ser la reacción. ¿Qué magnitud? Es decir, ¿qué valor tiene esta fuerza? Tiene igual magnitud, pero sentido contrario. ¿Sí? Es decir, aplico, por decir, para clavar un clavo, aplicamos una fuerza de 5 newtons. Aplico 5 newtons y el clavo me devuelve igual 5 newtons, se me regresan 5 newtons para atrás. Por eso es que, como les digo, el martillo como que se nos regresa un poquito hacia atrás, dependiendo como la fuerza. Mientras más duro le clavamos, pues más fuerte se nos va a regresar el martillo. Si le clavamos suavito, se va a regresar poco, ¿ya? Entonces, esa viene a ser la reacción. Como les digo, tiene la misma magnitud, pero el sentido contrario, porque va hacia abajo. En este caso, clavando, va hacia abajo y se regresa hacia arriba. Cuan mayor sea la fuerza ejercida, mayor será la reacción. Por ejemplo, un balón de básquet. Si lo soltamos suavito, va a rebotar suave. Pero si lo rebotamos fuerte o con una fuerza mayor, la reacción también va a ser mayor. Ya, esto dependiendo cómo se aplique la fuerza. ¿En dónde aplicamos esta fuerza de acción y reacción? Cuando caminamos. Caminamos suave, o sea, caminamos, se siente la reacción suave. Hacia abajo y rebota hacia arriba el pie, hacia abajo. De hecho, es la fuerza que nos permite caminar, hacia abajo, hacia arriba. Y se han dado cuenta, vuelta, cuando saltamos, ya es un poco más fuerte, por eso rebotamos también más alto. Al golpear un clavo con un martillo o al soltar un globo con aire.
Miren, aquí está un ejemplo de acción y reacción. Tenemos un globo con aire y lo soltamos, sin amarrarlo obviamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? El aire se va hacia afuera, pero este hace que el globo, en cambio, vaya hacia adelante. Mientras más aire tiene, o sea, en el momento que tiene más aire, más va por decir, a moverse. Y a medida que se le va terminando el aire, ya también se va reduciendo la fuerza para poder moverse y ya cae el globo. Ya, entonces, esa es la tercera ley de Newton, que viene a ser la ley de la acción y reacción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Liz. Ya, entonces tenemos No, tres no, fuerzas, licenciada. no se olviden. La primera, la ley de la inercia. La segunda, la ley de la fuerza. Y la tercera, la ley de acción y reacción. La actividad que tienen que hacer en su portafolio es resolver las dos fuerzas. Fuerza 1, lo que acabamos de hacer, que es esta de aquí. Y realiza un mapa conceptual sobre las 3 leyes de Newton, escribiendo 2 ejemplos de cada uno. ¿Ya? Esa es la tarea en sí de este tema de aquí. Un mapa conceptual sobre las 3 leyes de Newton y con 2 ejemplos. Pondrán en la parte de arriba las 3 leyes de Newton, o le quieren, o si pueden, o si desean ponerle las 3 leyes de la dinámica, también se llama. O las 3 leyes de Newton, y le van sacando. Primera ley o ley de la inercia, segunda ley o ley de la fuerza, tercera ley, ley de acción y reacción, y qué es cada una, y 2 ejemplos. ¿Ya? Hasta ahí es la actividad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? De mi parte, no, No, Liz. licenciada.